continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy tenemos a nuestra invitada, Lorena Maldonado. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida. Hola, Gaby. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Y gracias a ti por estar aquí con nosotros. Lore nos va a compartir un tema súper importante, súper chévere sobre su lugar mágico que se llama Aldea de las Nubes, que ella creó. Es un lugar donde hay un espacio de vínculo con madres de hijos, de estas madres que están ya dando el paso de que sus hijos ya pasen a centros de desarrollo infantil y todo. Entonces siempre es un poquito difícil desvincularnos así de la noche a la mañana. Decimos, no, yo quiero que mi hijo no crezca tan rápido, que se quede todavía en casa. Y entonces Loren ha creado este espacio súper chévere en que nos permite a las mamás tener un poquito más de libertad en este proceso de desvinculación con los hijos cuando ya van a etapa un poquito más escolar. Y cuéntanos, Lore, de tu espacio, cómo inició, cómo empezó todo este programa. Chévere, gracias, Gaby. Como muchas mamás, esto comenzó cuando yo me convertí en mamá también. Y pensé mucho en, cuando yo era niña, cuáles eran las cosas que de alguna manera marcaron mi infancia. Y una de esas cosas era, yo tengo el recuerdo de tener mi mamá presente, y no solo mi mamá sí como un rol muy importante, solo que yo me acuerdo haber sido criada en un ambiente seguro, en un entorno donde los adultos eran fuente de seguridad, no eran fuente de miedo o de peligro. Y claro, yo me convierto en mamá en una época en la que hay tanta noticia que a una le hace tener pánico, o sea, desde cómo nace y con quién nace y sus primeros 15 días de vida hay mucha información y a veces mucha información también nos desconecta de lo que nosotros como mamíferos sabemos hacer, o sea, de nuestra intuición. Entonces damos de lactar con miedo, les enseñamos a caminar con miedo, estamos con el guagua ahí todo el tiempo como muy aprensivas. Y claro, pasa tan rápido la infancia que llegan, fuera que lleguen al año. Ni bien, yo me acuerdo que una de las cosas que para mí era más fuerte era esto de, yo embarazada ya me preguntaban, oye, ¿y a qué colegio va a ir? Decía, pero ¿por qué? Es impresionante cómo ahora las cosas se van acelerando mucho. Este tema de la escolarización a los 3 años me parece un crimen para los niños. Es súper fuerte y claro, y tenemos que de alguna manera adaptarnos al medio, lamentablemente, porque si no el niño se queda sin poder entrar al colegio que uno quiere después. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también tienes... las mamás necesitan salir a trabajar, o sea, ahora en la familia trabajan los dos, que antes no necesariamente pasaba tanto, ahora sí cada vez es más común. Entonces, dentro de lo que es el desarrollo infantil y dentro de lo que es la psicología del niño pequeño en su primera infancia, el niño tiene que entender este desvinculamiento. No es cuestión de, los niños tienen la capacidad de adaptarse, sí, y seguramente si es que le dejas a los 6 meses, pero se va a adaptar de su mamá por lo menos los 5 primeros años de vida. O sea, necesitan que ese vínculo se rompa de una manera sana. Entonces, mi esposo y yo teníamos esta idea de que la Sara se iba a ir al colegio por poco a los 18, y dijimos, no, tenemos que ir preparando. Nos preparamos mucho en
cómo ayudarle a la Sara a jugar en este espacio en el que ella se sienta segura de irse separando de mamá. Y nada, y fue un llamado a otras mamás, quien tiene guaguas con edades comprendidas de entre estos años, que quieran venir a compartir un espacio con sus hijos. Si es que ustedes tienen que trabajar, hay un espacio donde ustedes pueden trabajar, que además ahí están en cerca el de centro sus hijos. infantil. No es un centro infantil, es una casa, es una casa con un patio súper grande, donde las mamás tienen acceso a su computadora, a la línea de internet, y el guagua está jugando a 2 pasos. Y eso es súper chévere diferenciar, porque claro, uno dice un espacio donde hay muchos niños, entonces es un centro infantil, tienes parvularias, tienes los profes y todo, pero la diferencia está ahí, en que son las mamás quienes están con sus hijos interactuando en este amplio lugar verde, que ellos pueden desarrollar también su creatividad. ¿Cómo funciona? A ver, no hay parvularias como tú mismo recalcas, las que están ahí con sus hijos son las mamás. Entonces, los niños, por curiosidad, porque los niños son innatamente curiosos, salen a explorar. Y al principio explorarán 2 metros más allá y regresan a cerciorarse de que mamá siga ahí. Después se van un poquito más lejos y ya solamente necesitan dar la vuelta a la carita y ver que la mamá sigue ahí. A la semana, a las 2 semanas, si la mamá está o la mamá no está, ya no es un issue para el guagua, porque el niño ya sabe, sí, además ya sabe que cuando mi mami me dice que regresa, mi mami regresa. O sea, ya vinculo, si mi mami me dice, porque a ver, la mamá está trabajando, pero de repente necesita ir al baño. Entonces no es que me voy al baño, no, ya vengo, ya regreso, espérame un ratito, ya regreso. Entonces el guagua comienza a hacer este vínculo de ya, si mi mami me dice que ya regresa, es porque mi mami ya regresa. A veces los tiempos son un poquito más largos. Eso te iba a preguntar, ¿es necesario que la mamá esté ahí con todo el tiempo mientras el niño está? ¿No puede ir a hacer una reunión de trabajo y volver? ¿Tienen tal vez personal que se encargue de los niños mientras tanto? ¿O sea, la mamá debe estar ahí? La mamá debe estar ahí y con el tiempo lo que nos hemos dado cuenta, porque ha sido un experimento tanto para mí como para las otras mamás, con el tiempo los niños... y no es un tiempo muy prolongado. Al poco tiempo que los niños ya se sienten seguros, las mamás pueden tener estas reuniones por Skype, incluso han habido mamás que me dicen, porfa, necesito irme a una cita, 1 hora y media y ya regreso. No hay ningún problema. O sea, ándate, y mientras le digas al guagua, me voy a una reunión y ya regreso, te quedas aquí y yo ya vengo. Y ya para los niños esa separación ya no es un tema. Entonces, por ejemplo, para nosotros, para mí fue realmente... o sea, sí fue una salvación, porque yo era muy aprensiva con la Sara. O sea, ella aprendió, tuvimos otros espacios de juego también muy valiosos. Cuando esos espacios se terminaron, teníamos este espacio de juego antes de que ella entre a la guardería. Y ella, en el desarrollo de juego de los niños a los 2 años no están en edad de socializar. O sea, ¿de qué edad a qué edad van los niños a la aldea? A la aldea tengo chiquititos, el más chiquito, claro, llegó como hermano de un mayor, tenía 4 meses, ahorita ya tiene 1 año y medio, y los más grandes el niño más grande este rato tiene 6. Entonces además es un espacio multiedad. Y lo que hemos ido haciendo sí es como capacitándonos mucho. Entonces, a ver, los guaguas hasta el año y medio, esto de compartimos, porque aquí los niños al año y medio no están en capacidad de compartir. Entonces, ¿cómo les acompañamos para que vivan su frustración, para que vivan su enojo, para que, sabiendo que los sentimientos son y las emociones hay que vivirlas, porque es la única manera de regularse? Entonces, es un espacio donde, por ejemplo, como requisito es este condicionamiento con el que hemos sido criados con tanta normalidad. No es una opción. O sea, esto de... No le reprimes, o sea, no es una cosa de que estás ahorita en el aula de clases y entonces todos callados, nadie se mueve y la tienen a la profesora, sino que le das un poquito más de libertad para que experimente con sus pares y pueda desarrollar este control de emociones, pero de una manera un poquito más... Y de una manera muy natural. Y para las mamás también ha sido importante, porque lo común es, si es que le prestas esto, yo te doy esta otra cosa, ¿ya? Entonces, no. Nosotras lo que hemos procurado es no sobornar, no condicionar por un lado,
Y además acompañarles a los niños sin intervenir. O sea, podemos acompañar para que no haya rasguños, para que no haya pelea, para que no haya... En tema de seguridad, ¿no? Sí, pero no intervenimos en cómo solucionas el problema. O sea... Y no hay esto de que tu hijo le pegó a mi hijo y eso con las mamás, ¿no? No hemos tenido, la verdad, hasta ahora espero que no lleguemos a tener. Y por eso sí el acompañar para que nunca haya una agresión y usar mucho el lenguaje en este sentido de estás enojado, sí entiendo que quieres el juguete, solo que hay otro niño que tiene el juguete este rato. Yo creo que a las que más nos cuesta es a las mamás. Nos cuesta más a nosotras que a los guaguas porque tú le ves a tu hijo sufriendo y ninguna mamá quiere que su hijo sufra. Solo que yo, o sea, puedo apostar que si es que tú piensas en el peor sufrimiento que has tenido de adulto, hay un aprendizaje atrás. Y los niños tienen que saber regular esas emociones para que sepan que los momentos de frustración tienen aprendizajes. Si no, te topas después con adolescentes incapaces de regular una frustración y papás sumamente sobreprotectores para que sus hijos no pasen por ningún mal rato. Es irreal, no podemos, más allá de no poder criarles así, es muy peligroso criarles así. ¿Y cómo está ambientado este espacio? O sea, cuéntanos un poco qué atractivos hay para los niños. Es como tienes diferentes espacios de juegos. ¿Cómo está ambientado? Verás, yo creo mucho, como te decía, en este tema de yo también regresar a mi infancia. Yo creo que a nosotros nos permitían tomarnos muchos más riesgos de los que les permitimos nosotros tomar a los guaguas ahora. Por suerte, el espacio que tenemos es naturaleza total. Entonces... hay muy poco juguete, hay muy poco juguete, hay un montón de tierra, hay un montón de lodo, hay piedras, hay árboles fáciles de subir, sí, hay uno que otro columpio y nada más. Entonces cuando los niños llegan como más grandecitos es así como, perdón, ¿y aquí qué voy a hacer? ¿Dónde están los juguetes? Y eventualmente entran en este juego hermoso, sumamente creativo, de mucha imaginación. Este es un espacio, el espacio de los días de juego. Es una casa en una zona en Tumbaco y es días específicos. ¿Cuántos días a la semana van los niños y de qué hora a qué hora? Depende del momento del año. Usualmente lo que hemos hecho estos últimos 2 años y medio es todos los lunes en las tardes y porque ahora es en las tardes porque ahorita ya sí todos están en guardería o en colegio y los niños que se van sumando, que son más chiquitos, comparten con los más grandes la tarde. Y ahora en el verano, por ejemplo, nos estamos viendo casi 3 o 4 veces a la semana. Y hemos incorporado también un espacio de un juego un poquito más estructurado, que es una clase de fútbol. Entonces, lo que siempre ha sido un juego libre, ahora estamos comenzando a poner... Como un vacacional para... Sí, solo que es más... Hay veces que hay juegos que tienen reglas. Entonces, miren, este es el juego del fútbol, ni sé qué, se juega así. Solo que seguimos respetando mucho, no es esto de niños a la fila y el que no se pone en la fila no juega, no. No, o sea, muy... sin miedos. Solamente entendiendo que hay otras dinámicas. Y luego tenemos este otro espacio que es una finca, que esa es la aldea de las nubes, pues es del lugar. Ahí mismo, tienen una finca en la parte... Un poco más lejos. Este es en Tumbaco, la finca de la aldea de las nubes es en Tababela. Y ese es un espacio específico para eventos en la naturaleza de acampadas, fogatas. Ahí hacemos eventos grandes, o sea, ahí hacemos... Fiestas infantiles. La búsqueda de los huevos de Pascua, o sea, estos eventos como un poco más grandes, esos los manejamos ahí. Solo que es exactamente lo mismo en un espacio un poquito más grande y con vacas. Entonces, si quieren subir, por ejemplo, a hacer fiestas infantiles, no es que está cerrado, no es que yo le digo no puede, pero usualmente no son personas que llevan inflables o el animador que, a ver, niños, no. O sea, sino que el niño vaya y juegue y haga... Y exactamente lo mismo. O sea, en árboles, en equilibradores. ¿Cómo hacen para...? Siempre van a haber niños que están acostumbrados a un montón de estímulos en juguetes o en personas que están ahí, profesores, etcétera. Entonces llegan estos niños a la aldea y es como que
¿qué hago para incluirme a los otros niños o para jugar? ¿Cómo hacen ese proceso? Verás, yo creo que es la mayoría de niños de esta generación. O sea, los niños de esta generación tienen muchísimo estímulo porque tienen estímulo desde el mes. O sea, es como enseñémosle a este niño a ser niño, no hay tal. O sea, y les ponen la pantalla al frente, el iPad, lo que sea, y vean la película y jueguen con eso mientras estamos todos comiendo para que no me distraiga. Y que además ese es un peligro como aparte, ¿no? Porque tú vives atrás de una pantalla que es bidimensional. Entonces sales a este mundo tridimensional. Los guaguas no tienen visión de larga distancia. Les cuesta mucho agarrarse de las ramas, les cuesta mucho tener equilibrio. Motricidad. Sí, y esa misma, solo que lo que sí tienen igual a todo el resto de los niños es que tienen la curiosidad de. Entonces, para yo no sé si su buena o su mala suerte, solo que en la aldea no hay internet, no llega el internet. Esperemos que no llegue tampoco. Tienes entonces, un espacio sí para las mamás, sí, para las mamás, en el otro pero no. Arriba en la finca no. Entonces, claro, ni aunque quisieran la pantalla, no les va a servir. Entonces, poco a poco, les toma un poco de tiempo. Los papás siempre preguntan, o sea, llegan y dicen, ¿y si se cae? Se levanta. O sea, y tenemos algodón y tenemos agua, y si se cae no pasa, y si se golpea, sí, quizás se golpee y no pasa nada, se golpeará una vez. Y a ver, las emociones no es lo único que tenemos que aprender a regular, nuestro movimiento corporal tiene que ser regulado. Yo no sé si es que tú de niña jugabas o no a darte las vueltas en el césped hasta estar terriblemente mareada y te caes. Claro, y te caes y es esta cosa de otra vez. Los niños ya no juegan eso. Ya no hacen eso porque cuidado, te golpeas, te estás mareando, y eso es muy importante hacer. O cuando tienes una rampa de césped, dar las vueltas ahí también, igual terminabas mareado. Sí, y o sea, yo les escucho a veces a los papás y digo, qué bestia, seguramente una de las palabras más usadas en esta generación es el cuidado. Cuidado, te caes. Cuidado, te golpeas. Cuidado, cuidado, no cojas esto, no cojas los más de acá, que se puede romper, se puede dañar, ¿no? Entonces es bueno, ¿y entonces con qué puedo jugar? Que si no puedo coger esto, entonces puedo manchar, puedo dañar, entonces ¿qué hago? Y entonces pueden tener también un montón de juguetes, un montón de cosas, pero con mucha limitación. ¿Qué nos pasa? O sea, porque sí, hay veces que justo nos da miedo dejarles solos, entonces ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están manchando? Entonces hay esta limitación que ya nosotros nos hemos puesto en la cabeza y es súper importante que tengan esta apertura. ¿Cuáles son los planes que tienen con estos dos espacios? A ver, los espacios siguen funcionando. Abierto para cualquier persona. Está abierto para cualquier persona. Los eventos en las nubes tienen costo. Todos los años estamos haciendo casi 7 eventos al año. En 2 semanas tenemos el primer Festival del Bosque, que va a ser con aprender a hacer una cometa, aprender a volar la cometa, acampar, ver luciérnagas, que hace años ya no se ven porque hay tanta luz en todo lado que hay un espacio oscuro para ver luciérnagas. Hacer tu propia carpa, agarrar palitos, o sea, cosas que para nosotros eran normales y que para ellos ya no tanto. Entonces tenemos ese espacio ahora en agosto. Luego tenemos las guaguas de pan. Este año hacemos el 5º año de guaguas de pan. Hacemos el 5º año de Pascua. Festejamos fiestas de Quito en una chiva infantil para niños con sus papás, para que sepan lo que eran las fiestas de Quito, para que canten. Sí, tienen actividades de este tipo, de bailar, de cocinar, de hacer ese tipo de cosas. De explorar mucho, o sea, de oler, de qué va en la colada morada. O sea, de repente me pasan un menjurje púrpura y quieren que yo me tome. ¿Por qué me tomaría esto si es que además todo el resto me dicen que no? Entonces, en la colada morada exploramos la piña, la mora, aprenden a decir ishpingo, porque no saben decir ishpingo, aprenden a decir ishpingo, ven todo lo que va y la preparan. Hablamos de nuestras tradiciones. Tenemos la Pascua, es un evento súper lindo. Este año tenemos el 5º año de Pascua, que también es meterte al bosque a buscar tus huevitos de Pascua. Y la historia atrás del conejo de Pascua o sea, es como promover la imaginación y promover la creatividad de los niños. Esos eventos están posteados siempre en la página de la Aldea de las Nubes. ¿Cuál es la página? Aldea Las Nubes, tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos un blog también que se llama Perfectos Caos, que es este caos que genera la maternidad, solo que hay mucha perfección. Muchos tips para poder ayudar a las mamás historias, a pasar por básicamente, esto, ¿no? sí.
historias de Testimonio. mucho respeto, de tú lo haces a tu forma, yo lo hago a mi forma, y eventualmente nuestros hijos en algún rato se van a juntar. Y que mejor que sean niños seguros, que sean niños respetuosos, que sean niños que saben que la diferencia no nos separa, sino que la diferencia es Nos puede una, unir, porque es una claro, oportunidad al de ser juntarnos. diferentes, entonces Sí. tú aportas con esto, yo aporto con esto, y entonces de ahí nos incluimos. Exacto. Qué chévere. ¿Cómo hacen para estas mamás que quieren ir a la aldea por primera vez? Ya, claro, me contacto, tal vez el número telefónico y todo. Ahí vamos justo al tema también de costos. ¿Me cuesta algo ocupar el espacio o simplemente puedo ir y disfrutar de esto? Sí tiene un costo, es un costo muy significativo, básicamente para el snack. Mantenimiento, snack, ajá. materiales que se puedan usar. Eso para los días de entre semana, para los días de juego. Ya. Para los espacios de juego, es un precio mínimo que puede ser también o llevas algo para el resto de niños, o pones una cuota para que podamos... ¿Y es mensual, semanal? No, o por día, por día? porque sí, lo que pasa es que, a ver, somos mamás de niños chiquitos y estas criaturas de repente un día amanecen con fiebre y no les, o sea... Y no van. No, exacto, entonces la idea es facilitarnos el espacio. Y los eventos sí tienen un costo un poco más elevado porque es... hay un montón de actividades alrededor. Y ahí sí tienes gente que te acompaña y te ayuda para sí. hacer las actividades. O sea, a ver, los eventos, la aldea de las nubes, este rato, el primer espacio que hicimos éramos quizás unas 25 familias hace 5 años. Ahorita ya somos alrededor de 250 familias que estamos como a esperas de estos espacios, entonces sí se necesita como una organización un poco más sólida, o sea, ya hay más gente pendiente, sí, entonces tiene también como costos un poco más elevados. Ok, los planes de futuro. Me interesa saber todo el tema del paso de la aldea y de la desvinculación que está haciendo con las mamás a los centros de desarrollo infantil. Yo no sé si ustedes están ya haciendo algún acercamiento con los centros de desarrollo infantil, con estos niños que les cuesta tanto incluirse en los centros de desarrollo, porque dicen que no, que mi mamá... Yo me acuerdo cuando fui profesora de un colegio de los niños de preescolar, les mandaban las mamás hasta con el teléfono a los niños, que eso también era tenaz, porque les podían llamar en cualquier momento y decir, venme a ver porque yo no quiero estar aquí. Entonces la mamá iba y le iba a ver del colegio, que, o sea, si ya está en colegio, como que no deberían ya pasar este tipo de cosas. Entonces yo no sé si ustedes están haciendo también una alianza con los centros de desarrollo para estos niños que les cuesta tanto, primero hacer esta desvinculación con los padres de familia para que después puedan ir a su centro de desarrollo infantil. Verás, lo que hemos hecho en torno a colegios, guarderías y nosotros es en estos espacios de la aldea de las nubes, en las redes básicamente, posteamos mucho talleres que hay para papás, porque hay gente muy capacitada con mensajes muy lindos para dar, y no recae tanto en el centro infantil como de nuevo en los papás. O sea, los papás tenemos que ser más responsables y tenemos que capacitarnos más para saber qué buscar para nuestros hijos y para tener la confianza de que el momento en el que escogí en donde quiero que mi hijo esté, voy a trabajar en conjunto con ese centro. O sea, hay mucho este mensaje de en la casa yo hago lo mío, usted en el centro infantil haga lo suyo y ahí vemos. Y hay una desvalorización altísima. Tú fuiste profe, yo he sido profe. Y cosas, la desvalorización de los profesores complicado. es terrible por parte de los papás. Sí. Y hay estudios hechos sobre el nivel de trabajo que necesitas para trabajar en educación esperan inicial. que el profesor le ayude al niño a tener control de esfínteres y poder ir al baño, porque yo no sé cómo hacer, entonces lo dejo al profesor. Sí. Entonces, o llegan y te dicen, ayuda, enséñale a comer, enséñale a ser respetuoso, enséñale. Entonces, los primeros en capacitarnos tenemos que ser los papás y tener nuestro rol muy claro. O sea, para el niño, el rol de los papás siempre va a ser primordial, siendo que muchas veces terminan encontrando en las profesoras un rol de mayor coherencia que en los papás. Yo me acuerdo que a mí una amiga me decía, cuando yo ya tenía que buscar el colegio para la Sara, yo le decía, pero dime qué busco, o sea, dime qué debería buscar para yo estar tranquila y pues saber dejarle a la Sara ahí. Y ella lo que me dijo fue, el rato que tú entres a un lugar y te sientas tranquila,
vas a saber que ese es el lugar para tu guagua. Y ella me decía, y el rato que lo haces, la única condición, lo único que no es negociable y que tú tienes que hacer es que tú tienes que quererles a las profesoras de tu hija y tienes que quererles a las personas que trabajan en el centro infantil. Porque esa va a ser la manera que tu hija sepa que le estás dejando en un espacio seguro. Si tú te vuelves el obstáculo del centro, la que más va a sufrir es tu hija. O si no, también son súper pilas los niños, entonces hay veces que cogen y dicen, no, o sea, como me quejé de mi profesora y mi mamá al día siguiente fue y le habló a la profesora, entonces ya todos los días me puedo quejar si es que hace algo que no me gusta, y entonces son súper pilas los enanos, y entonces a veces que nos manipulan de esa manera. Solo que eso les genera muchísima inseguridad. O sea, imagínate el poder encima que tiene un niño que pueda tener la capacidad de manipular así. O sea, ¿dónde piso? Si es que tengo tanto poder sobre mis papás y tengo tanto poder sobre mis profesoras, ¿dónde piso? ¿Dónde está mi espacio? ¿Quién me sostiene a mí? Si son niños chiquitos. Y hablábamos la otra vez con una colega psicóloga y me decía, es que son tan increíbles ahora con todo este tema del derecho de los niños y no sé qué, que las profesoras, claro, que no me pueden topar, que no me pueden hablar muy duro, que no pueden, entonces nos tienen atados de pies y manos porque no podemos coger y corregir una acción que no está adecuada, yo que sé, justamente el tema de agresión y cosas, porque no, es que le voy a decir a mi papá que tú me gritaste, le voy a decir a mi mamá, y entonces es como que, ¿y ahora qué hacemos? O sea, es un tema de que hay que poderles educar, poderles corregir esas malas y también enseñar todo el tema de principios, pero es de eso de que los papás, claro, o sea, solo lo escucho a mi hijo si es que la profesora le dijo algo y yo voy y le demando a la profesora. Hay una carta viralizada este rato que es una carta bellísima de una profesora súper joven que deja de ser profe y manda una carta a los papás. Y ella es jovencita y dice, mi vocación es ser profesora, yo sé que yo lo que tenía que ser es ser profesora, pero a mí me llegan niños de 4 años que nunca han escuchado un no. Entonces, si es que yo les digo que no solamente es la frustración de él, sino que es su queja de después, porque ¿cómo se me ocurre haberle dicho que no a su hijo? Y perdimos esta capacidad de entender el amor a través de la firmeza. Exacto. El que nuestros hijos sepan que la palabra no es una palabra de respeto y es una palabra de amor. Que les da seguridad además, porque cuando crezcan van a toparse con todas estas cosas y no van a saber actuar frente a la frustración. Y es importante que ellos sepan decir que no. O sea, si es que nunca me pusieron límites, ¿cómo pongo yo límites sobre mí mismo? O sea, ¿cómo enseño que yo tengo límites también y que tienes que respetar mis límites? Así es. Y nos metemos en todo este tema de abuso, de maltrato, porque a ver, el no ponerles límites a nuestros guaguas también es una manera de maltratarles. Y sabes que con todo este tema, bueno, hay distintos casos, pero por ejemplo con este tema del bullying, ahora yo veo que ha crecido más el tema del bullying desde que empezó a controlarse el tema del bullying, porque claro, es justo, ya no le puedes decir nada a tu amiguito, no le puedes tocar, no, y entonces justo los profesores intervienen en los centros educativos de tal manera que no les dejan a ellos resolver sus propios problemas, porque no le puedes tocar, porque no, es que eso es agresión, no le puedes insultar, no le puedes decir esto, no puedes decir lo otro, en vez de enseñarles cómo proceder frente a la interacción social con sus pares, les están diciendo, quédate quieto, tú no le puedes topar al otro, y punto. Entonces todos los niños se quedan así ya en un punto de, ok, yo no puedo topar a mi amiguito no me puede topar a mí, y aunque es un juego, que el juego a veces, sobre todo entre varones, demanda un poquito de agresividad, ya no lo pueden hacer porque los profesores no les dejan, porque es el tema del bullying y de la agresión. Entonces es súper importante que como papás desde el inicio sepamos cómo poder interactuar con nuestros hijos y a lo que se van a enfrentar después, para también nosotros sí dar un poco de libertad a los docentes de que puedan interactuar con los niños de una manera respetuosa, sí, pero enseñando principios y valores. Sí. Entonces, y además creo que también ahí es importante, por ejemplo, el tema de, sí, los niños, el juego del niño quizás a veces pueda ser más agresivo, solamente que si es que el niño no ha sido agredido, puede ser un juego más corporal, sin que tenga que haber agresión. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo he escuchado, por ejemplo, de muchos papás el decir, yo le molesto a mi hijo porque sé que es la forma de hacerle más fuerte y de que cuando vaya al colegio sea fuerte y nadie le moleste. Entonces, tenemos como esa mentalidad frente a la crianza de hacerles fuertes,
en vez de desarrollar niños empáticos que entre ellos pueden resolver sus problemas. Que resuelvan sus problemas y que entiendan, y que entiendan lo que le pasa al otro. O sea, no, que yo no soy el centro del universo, sino que estoy dentro de una comunidad. Exactamente. Y soy un agente de cambio dentro de mi comunidad. Y sí, siempre va a haber quien me moleste. Solo que, a ver, si es que entras tú en el tema del bullying, yo creo que la gran cantidad, la mayoría de casos, al menos en estudios que yo he podido acceder, los niños que hacen bullying tienen un trasfondo de agresividad atrás. Alguien les algo pasó antes. Algo pasó antes. Como yo lo sufrí antes, entonces yo lo hago ahora. Lo replico. Porque puede haber un juego molestoso, puede haber un juego alegre, puede haber un juego corporal sin que haya bullying, sin que haya este maltrato constante. Y lamentablemente nos estamos ya quedando cortos de tiempo, ya tenemos que cerrar el programa, pero yo te agradezco, Lore, por haber venido, porque es importante esto, que sepamos desde casa que ahí es donde se forman los niños, con los principios y valores que nosotros tenemos en casa. No debemos responsabilizar a los centros educativos, sino que en casa es donde ellos se forman, con todo el tema de manejo de emociones y todo eso. Entonces tenemos esta alternativa que nos presenta hoy día Lore, que te agradezco mucho porque ya sabemos, mamitas, papitos, que podemos interactuar más tiempo con nuestros niños y hacer esta desvinculación de una manera más sana, y que los niños después pueden ingresar a sus centros infantiles, a sus escuelas, mucho más seguros, mucho más estables, porque su mamá estuvo ahí en todo su desarrollo inicial. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.